Jamás pensé que a mis 52 años la vida fuera a brindarme una segunda oportunidad en el terreno del amor. Antes estuve casado con una mujer con la cual no pudimos tener hijos. Aquello terminó muy mal, pero en fin, la vida debe continuar. No hay modo de voltear atrás, porque esto simplemente nos distrae de las oportunidades que tenemos por delante. Fue para una ocasión que acudí con una doctora. Ella me estaba tratando un problema en una rodilla, y fue ahí que hicimos clic. Alma, mi doctora, era una mujer encantadora. Tenía 42 años y un carisma que me envolvió al instante. Había estado muy amargado durante varios años, pero al conocer a Alma, me di cuenta que con ella sí me gustaría intentar una nueva vida. Porque al final yo no estaba peleado con el amor, sino con el hecho de que por lo regular, las mujeres que conocía no me llenaban el ojo, no me convencían del todo, porque bien dicen que después de un mal matrimonio es bien difícil curarse el espanto. Pero pues con Alma, con ella yo iba por todo, así que después de algunas consultas la invité a salir. Ella al principio como que no quería, me decía que su vida era complicada. Alma era divorciada también, pero ella no era sola. Tenía una hija de 20 años llamada Isela, una chica que aparentemente era un tanto problemática, un dolor de cabeza para aquella doctora hermosa que había conquistado mi corazón. Yo le hice comprender que a mí no me importaba el estilo de vida que llevara. Yo me adaptaría con tal de tener una oportunidad. De esta manera Alma y yo empezamos a salir. Nos dimos cuenta de que de verdad nos llevábamos bien. Sonreíamos, nos entendíamos. No había conflictos entre nosotros. Ella era la mujer perfecta y con la cual yo no iba a pensar dos veces. Yo estaba seguro que con ella me quería casar. Me pareció bastante extraño cuando Alma me presentó con aquella su hija, Isela. Teníamos que ver qué tanto es que Isela podía aceptarme como su futuro padrastro. Y fue para un viernes. Alma me citó en su casa. Ella pensaba preparar una cena para que conviviéramos, nos conociéramos y nos diéramos una idea de lo que nos depararía la vida como una nueva familia. Aquella noche que llegué toqué al timbre. Alma salió muy arreglada, con un vestido pegadito de color oscuro, unos tacones y unas pantimedias también oscuras, un cabello lacio, muy bien planchado. Ella tenía muy buen gusto, muy buen cuerpo también, así que nomás de verla me quedé encantado. Pasamos rápido a su casa. Era la primera vez que de hecho yo entraba a ese lugar, así que estaba nervioso. La situación estaba muy tensa, porque por dentro yo sabía que el voto de aprobación que su hija Isela diera sobre mí tendría un gran peso sobre la decisión de Alma para casarse o no conmigo. En cuanto vi a Isela me di cuenta de que prácticamente era una mujer, pero con la mente de una adolescente rebelde. Ella vestía completamente de negro, pero no en un tono elegante, sino en esos conceptos de los chicos darks, porque sus labios incluso los tenía pintados de un morado muy intenso. Llevaba el cabello muy alaciado también, un poco largo. Llevaba un rímel en sus ojos de tono oscuro y un sombreado de color oscuro fuerte. Tenía un piercing en la nariz y varios en la oreja. Todo aquello combinaba con un tono de piel muy blanco. Realmente sí se veía como esos artistas de la música goth. Pero qué hacerle, yo no podía juzgarla. No era el tipo de persona que yo quisiera como hija, pero qué hacerle. A mí me importaba Alma y solamente ella. Cuando le saludé me presenté. Yo traté de ser lo más formal posible, pero Isela se mostraba un tanto indiferente. Justo estábamos por sentarnos a cenar, cuando en eso tocaron al timbre. Cuando Alma abrió la puerta, se trataba de un joven de nombre Esteban. Aquel era el novio de Isela. En cuanto Isela lo vio, se levantó muy eufórica. Corrió a abrazarlo, a besarlo.
aquel tipo le dio una nalgada y me di cuenta ahí que la situación se estaba poniendo bastante incómoda. Ya sentados los cuatro en la cena, estuvimos platicando de varias cosas. Yo traté de encajar con la chaviza, platicándoles de mis gustos cuando era joven, justo en los 80s. Me sorprendió mucho que Isela y su novio conocían mucho de la cultura ochentera. Creo que es porque en la actualidad hay muchas series y muchas cosas que hacen remembranza a esa bella época. Pero en fin, al parecer todo iba bien. No había problemas y nos caímos, digamos que no tan mal. Lo que me importaba lo había conseguido. Por ello es que, al par de semanas, organizamos una boda civil para poder unir mi vida con la de Alma. Como era de esperarse, ya casados, me fui a vivir a su casa. La mía la pusimos a rentar y las ganancias las utilizábamos para las cosas de la casa. Al principio me fue un poco complicado. Adaptarse a un ritmo de vida diferente no es nada fácil, pero bueno, el amor lo puede todo y eso es lo que se dice, así que estaba entusiasmado. Alma y yo estábamos muy contentos, hacíamos el amor muy seguido. Sin embargo, me sentía un poco cohibido, porque ahí dormía su hija, justo en otra habitación a varios metros. Era imposible que no nos escuchara, pero en fin, ella ya era una mujer mayor, y seguramente también se daba sus acostadas con su novio. Pero también me di cuenta de que a mi hijastra Isela no le iba nada bien con sus novios. Alma me estuvo platicando varias cosas, y todos le rompían el corazón. No sé por qué, si Isela era muy guapa, tenía un cuerpo realmente envidiable, pero había algo que yo no comprendía. Y justamente para esos días, el novio aquel que yo le conocía, la acababa de terminar. Bueno, en realidad su relación se terminó porque ese infeliz engañó a Isela con otra mujer. Esta situación le rompió el corazón a mi hijastra, y yo aproveché ese momento para acercarme un poco más a ella, para platicar, para generar una amistad, una relación paternal. Reconozco que no fue fácil. Al principio Isela me reclamaba, me decía que yo no era su papá, y yo lo sabía, pero realmente en ese momento, pues su papá estaba lejos y yo era quien estaba cubriendo su lugar, así que era importante forjáramos ese lazo. Isela se puso muy renuente, así que dejé de insistir. Yo me dediqué a amar, a consentir, a tratar como una princesa a Alma. Ella era la razón por la que yo estaba en esa casa. Mi esposa era todo para mí en ese momento. Me di cuenta con el tiempo de que Isela se conmovía cuando me veía haciéndole cariños a su mamá, cuando la chiqueaba o le daba besos, cuando le llevaba flores, cuando le cocinaba y le daba demás detalles. Yo podía ver la mirada de Isela, cómo es que de cierta manera ella deseaba lo mismo, que alguien la tratara de esa forma. En varias ocasiones noté que incluso parecía que le querían salir las lágrimas. Ahí me di cuenta de que mi hijastra, más allá de esos atuendos tan exóticos que utilizaba, simplemente escondía a una muchacha frágil, carente de amor, sobre todo amor paternal. Conforme fueron pasando las semanas y quizás hasta un par de meses, Isela se dio cuenta de que yo no era un mal tipo, de que era alguien de confianza, y por esta razón, como su mamá Alma, a veces le tocaba hacer guardias nocturnas, se me encomendó la tarea de ir a recoger a Isela a su trabajo. Ella trabajaba en el área de ventas en una tienda departamental, pues no había querido entrar a la universidad, pues aún estaba en sus momentos de rebeldía. En esos momentos que la recogía en su trabajo e íbamos de camino a casa, empecé a conocer un poco más a Isela. Empezamos a platicar más, a entablar una relación más sólida, más unida. Recuerdo que incluso Isela ya me abrazaba, de pronto me daba un beso en la mejilla, se portaba muy cariñosa, como si yo fuera verdaderamente su papá. De este modo fui brindándole también ciertos detalles. Cuando fue su cumpleaños, la llevé de compras. Fuimos su madre y yo a comprarle ropa, casi como si fuera una niña.
Isela lo disfrutó bastante, porque me imagino que ella nunca tuvo la presencia de su padre en momentos de ese tipo. El cariño de Isela fue creciendo más y más, pero a la par de esto, su vida sentimental se estaba desmoronando de una forma que le dolía bastante. Ella sufría de verdad. No entiendo cómo es que los chicos no podían apreciar el amor que había en una chica como ella. Además de ser muy bonita y muy guapa, era de verdad de un carisma bastante de apreciar. En fin, que para una ocasión, estaba lloviendo muy fuerte. Alma, mi esposa, estaba cubriendo un turno nocturno. Me subí a mi auto para ir a recoger a Isela a su trabajo. La lluvia estaba muy fuerte, así que me bajé del auto con un paraguas. Fui hasta la salida de empleados, y ahí, en cuanto Isela salió, la cubrí con el paraguas, y fuimos caminando hasta la puerta del auto. Me aseguré de subirla sin que tuviera que mojarse. Después subí yo, y ya estando adentro, Isela me hizo saber que aquel había sido un gran detalle. De verdad eres un gran hombre, Hugo. Mi mamá se ha sacado la lotería contigo. Eres un hombre muy amoroso, muy caballeroso. Eres el tipo que todas deseamos. Miraba a Isela. Estaba realmente halagándome con sus palabras. No sé por qué me dio, pero agaché la mirada. Estaba reflexionando todo aquello, cuando de pronto, simplemente nada más vi cómo rápidamente el rostro de Isela se acercó al mío y me dio un beso en los labios. Tenía que hacerlo, Hugo. Ya no puedo más. Desde hace unos días me di cuenta de que estoy perdidamente enamorada de ti. Entiendo que eres el esposo de mi mamá, mi padrastro, pero esto que siento no sé cómo detenerlo. Te amo y te deseo, Hugo. Por favor, perdóname, pero tenía que decírtelo. Aún con esto, quiero decirte que, si tú sientes lo mismo, me lo digas, porque yo estoy dispuesta a entregártelo todo en el momento que tú me lo pidas, porque de verdad me tienes loca. Yo estaba sin poder decir nada. No entendía el momento ni sabía cómo reaccionar. Perdóname, Isela, pero creo que estás malinterpretando mis atenciones. Yo amo a tu mamá y por eso me casé con ella. Tú eres mi hijastra. Te he demostrado amor porque es lo que un padre debe hacer por sus hijos. Yo sé que no eres mi hija de sangre, pero yo nunca tuve una. Por ello es que ahora que estás aquí, en mi familia, quiero tratarte bien, quiero darte cariño, pero no es para que lo tomes de esa forma. Por favor, olvidemos este episodio y vamos a casa. Tu madre jamás deberá enterarse de todo esto. Por favor, prométemelo. Isela puso una cara de decepción. Ella quizá esperaba una reacción distinta de mi parte. Encendí el auto y fuimos a casa. No platicamos nada más en el transcurso del camino, y cuando llegamos, aunque estaba aún lloviendo, Isela se bajó, se mojó. No me permitió que le ayudara con el paraguas, justo como momentos antes. Para mí aquello era un berrinche. Isela aún era como una niña berrinchuda, que conseguía todo en base a chantajes, pero yo no iba a caer, porque aquello era bastante serio, y Alma por ningún motivo debía enterarse. Aquello le partiría el corazón. Aquel día, de cierta manera, se fracturó mucho la relación entre Isela y yo. Ella no me hablaba mucho, solo lo necesario. Ya no quería recibir mis atenciones. Alma se cuestionaba si había alguna situación entre nosotros, y le dije que no, que simplemente Isela era muy rara. A veces estaba de ánimo y a veces no. Alma comprendió, la conocía bastante bien. Con los días hice caso omiso a la actitud de Isela. Aún así, por decreto de su madre, tenía que ir a recogerla al trabajo, aunque no nos habláramos en el camino. Lo que me preocupaba es que Isela de pronto se ponía unos vestidos más cortos, unas minifaldas, y cuando íbamos en el auto, ella intencionalmente abría las piernas. Ella quería darme algún tipo de mensaje de seducción, pero yo lo ignoraba. No estaba interesado en ella, o al menos eso creía. Debo contarles que en una ocasión
Después de salir a cenar, Alma y yo llegamos a casa muy entusiasmados, un poquito ebrios. Nos fuimos directo a la habitación y como Isela había salido con unos amigos, teníamos la casa sola, así que le dimos rienda suelta al amor. Llevé a mi mujer alzada hasta la cama. Ahí la recosté. Comencé a quitarle la ropa despacito. Fui besándole su cuerpo, acariciándolo, prácticamente haciendo un ritual con el cual estaba encendiendo la pasión en su máxima expresión. Mi mujer me miraba con ojos de amor y yo a ella. De pronto, de ir bajando, abrí sus piernas y con mi boca hice mi mejor labor. Alma se estaba relajando y expresaba un gran placer. Instantes después, mientras hacía aquello, me fui quitando la ropa y me subí encima de ella para consumar el acto. Entrelacé mis manos con las suyas, besaba sus labios y en momentos abría los ojos para contemplarla. Estaba muy intenso el momento, pero de pronto todo sufrió un cambio. No sé en qué momento, pero es como si la cara de mi esposa Alma se hubiera convertido de pronto en el rostro de Isela. La miré a los ojos y me sentí raro, pero esto debo decirles que encendió más el asunto. De pronto empecé a imaginarme que Isela era la mujer con la que estaba haciendo el amor, con la que degustaba aquella tierna y dulce piel, aquella frescura tan jovial. Empecé a sentirme mucho, pero mucho más motivado. Aquello incluso mi esposa lo sintió, y yo no sabía por qué no me podía contener. Aquel deseo se incrementó tanto que incluso mi esposa hizo unos gemidos muy fuertes. El éxtasis que le pude brindar fue de otro nivel. Me sorprendes, Hugo. Hasta parece que tienes 20 años. No sabía que todavía podías usar ese nivel de energía. De veras que estoy feliz contigo. Me encantas, mi vida. Si Alma supiera que aquello fue detonado por un extraño deseo sobre su hija, sobre mi hijastra Isela. Me sentía muy mal. La culpa me invadió. Traté de distraerme sirviendo un par de tragos, fumando un cigarrillo. Alma estaba muy cansada y rápido se quedó dormida. Así que yo le hice segunda. Nos quedamos perdidos. A la mañana siguiente nos despertamos y yo salí a correr. Quería hacer ejercicio, desfogar todos aquellos pensamientos negativos. No estaba bien que empezara a desear a mi hijastra. Aquello era algo infernal, el peor de los pecados. Sin embargo, aquellos pensamientos recurrentes no se dieron. Al contrario, se volvieron muy invasivos en mis sueños, en mi trabajo. Cada que podía o que veía a una mujer, me imaginaba que era Isela. Y para ser honestos, aquello me estaba debilitando. Cada vez mi voluntad se quebrantaba más y más, y estaba seguro que iba a caer en la tentación, prácticamente redondito a los pies, o mejor dicho, a las piernas de Isela. Fue para una noche que estaba lloviendo. Nuevamente la tormenta azotaba con todo. Su furia parecía completamente sacada de un libro del Apocalipsis. Ahí iba yo en mi auto, decidido a que todo podía pasar esa noche, pues mi esposa Alma tenía que cubrir guardia en el hospital y la noche sería larga, justo el tiempo necesario para poder seducir a mi hijastra. Cuando llegué a recoger a Isela, nuevamente fui por ella con el paraguas. Hasta eso aceptó que la llevara al auto. Entró y yo también, y en eso arranqué el auto. Noté que Isela estaba igual de tensa, no quería hablarme, así que le hice una propuesta. Me preocupa, Isela, que estemos así. Esto debe terminar, cuanto antes. Por favor, no hagamos las cosas más difíciles. Dime qué es lo que quieres para que te deje en paz. Isela me miró y se quedó callada, con unos ojos retadores. Simple y sencillamente me desafiaba. No seas tonto, Hugo. Yo te confesé lo que sentía, desde mi más profundo sentimiento, y a ti no te importó. Mira cómo me has tratado, me has despreciado, y eso no te lo quiero perdonar. Tú no te das cuenta de lo difícil que fue para mí
el poder decirte que te amo, que te deseo y que por ti me entregaría en cuerpo y alma. Con el simple hecho de sentir el cariño y el amor de un hombre como tú. Pero ahora sé que soy una tonta y las cosas nunca van a ser a mi favor. Así que mejor resígnate. Si no estás dispuesto a darme lo que quiero, entonces no quiero nada. Ojalá y un día te mudes lejos con mi madre y me dejen sola. En ese momento frené el auto, puse las intermitentes y tomé del rostro a Isela y le di un beso. Ella me lo respondió apasionadamente y supo que por fin había caído en sus redes. Con mis manos acaricié su pierna y la fui recorriendo más adentro, justo a las entrañas de su intimidad. ¿Tú crees que no te deseo, Isela? Todos estos últimos días no he dejado de pensar en ti. Siento que me estoy volviendo loco. En mis sueños, en todas partes. Ahí estás tú. Siento que debo poseerte, desfogar este deseo, pero también siento culpa. Compréndeme, tu mamá es mi esposa. Ella no se merece que le hagamos algo así, pero también siento que ya no me puedo resistir, así que te propongo algo. Esta noche quiero hacerte mía, pero solo una vez. Después de eso nos olvidaremos de todo el tema. Y te juro que me llevaré a tu mamá a vivir a otro lugar. Pero si dices algo, si tu mamá se entera, te aseguro que te mato. A Isela le gustaba mi actitud y le dije que fuéramos a un motel para poder consumar aquel momento y aquel deseo. ¿Cómo crees que voy a dejar que me lleves a un motel? Por favor, Hugo, quiero que me lleves a la casa y me hagas tuya en la cama de mi madre, justo como le haces el amor a ella. Quiero que me lo hagas a mí. Por primera vez quiero sentirme que soy amada, como Dios manda. Aquello me puso nervioso. No quería profanar la cama en la que le hacía el amor a mi esposa, pero no podía tampoco desilusionar a Isela. Así que encendí el carro y fuimos a casa. De inmediato fui al refrigerador, saqué un par de cervezas y fuimos a la habitación. En fin, que estábamos solos en casa. De inmediato le di un trago a la botella y me fui directo hacia el cuerpo de Isela. Estábamos parados junto a la cama. Comencé a besarla, a abrazar su estrecha cintura. De inmediato sentí aquella energía tan especial. La diferencia de edades le daba un encanto especial a todo aquello. Con mis manos empecé a recorrer el cuerpo de Isela y empecé a quitarle el uniforme de su trabajo. Ella quedó prácticamente en ropa interior y en tacones, lo cual le daba un toque muy erótico a la situación. De inmediato nos recostamos y ella decidió ponerse sobre mí. Al parecer quería tener el control. Desde ahí tenía una vista perfecta. También podía acariciarle sus joviales y jugosos pechos. Aquello para mí era una experiencia única. Me recordó mis años de joven. Sentí que en ese momento la edad solo era un número. Al final éramos dos almas amándonos y viviendo una experiencia de amor irrepetible. Isela se entregó a mí. Ella se movía y cabalgaba. Dimos varias vueltas y acomodamos varias posiciones para hacerlo. Dejé caer todo el peso de mi experiencia sobre su cuerpo. Me encantaba acariciar su suave y tierna piel, besarla. Ella tenía un aroma especial que me encendía, que me ponía realmente como todo un semental. Me dejé llevar por el éxtasis, sentía que estaba enloquecido. Aquella noche no utilizamos protección. Y la verdad es que, como todo un novato, no alcancé a salir a tiempo, y por ello es que la situación se me salió de control. Pero en ese momento no me importaba si Isela resultaba embarazada o no. Simplemente yo quería saciarme. Mi deseo era tan instintivo, tan animal, que yo perdí el control de mi conciencia. Isela estaba maravillada con lo que habíamos hecho. No lo hicimos una sola vez, sino una más. Yo por dentro lo disfrutaba, pero tenía culpa por estarlo haciendo en la misma cama en la que se lo hacía a mi esposa. Cuando terminamos, Isela me abrazó, se recostó y me dijo: «¿Cómo me gustaría que no existiera mi mamá, que solo fuéramos tú y yo, para que así pasáramos todas las noches, para que me amaras y me hicieras tuya, Hugo?
pero eso parece que solo es una fantasía. Quizá nunca me toque vivirlo. Soy tan desdichada que no nací para el amor. En ese momento le recordé a Isela que nuestro encuentro sería único, no se podría repetir. Su mamá tampoco debía enterarse, porque entonces tendríamos todos un serio problema. Isela se rió. Me dijo que no le importaban las amenazas, porque ella sabía perfectamente que yo caería a sus pies, en su cama. Sería como su esclavo íntimo. Aquella noche, Isela se quedó dormida un rato. Ya después, cuando eran las 4 de la mañana, me desperté al baño. Le pedí que se fuera a su habitación, pero ella estaba profundamente dormida, así que la levanté y prácticamente casi alzada, la tuve que llevar a su recámara. Encendí la luz, la acomodé y ya Isela recostada. Me di cuenta que en su habitación tenía pósters de bandas de metal y otras cosas. También había un pequeño librero en el cual había libros que incluían temas de brujería y otros temas como vampiros y cosas oscuras, incluso una Biblia negra. Me di cuenta de que Isela tenía la mentalidad un tanto podrida, muy desubicada. No sabía en qué me había metido, cómo pude enamorar a esa muchacha. Y sobre todo, cómo es que yo también pude enamorarme de ella. Pero bien dicen que lo bailado quien lo quita, así que me fui a mi recámara a descansar. A la mañana siguiente yo me encargué de que todo estuviera en orden, para que así Alma no se diera cuenta de lo que había ocurrido. Ella no sospechó, no pensó nada mal. Los días transcurrían y yo le seguía respondiendo como hombre, pero también admito que lo seguía haciendo con Isela. Ella era como aquel famoso comercial de las papas, y no iba a poder probar solamente una vez de sus encantos. Aquello se repitió en varias ocasiones, una tras otra. Aprovechábamos cuando Alma tenía turno nocturno, y ahí nos poníamos a platicar, a beber, a hacer el amor. Me empecé a encariñar y a enamorar mucho más de Isela, a un nivel distinto, no solo al nivel de la lujuria y del placer carnal, sino sentimental. Eso ya era amor real, por el cual ya estaba considerando la posibilidad de dejar a Alma para escaparme con su hija. Pero para este sentido, el destino no sé si estaba jugando a nuestro favor, porque para una noche, mientras Isela y yo lo hacíamos en la habitación como de costumbre, de pronto sonó el teléfono. Nos preocupó de que se tratara de Alma, así que le pedí a Isela que se fuera a su habitación. Cuando levanté la bocina y contesté, aquello se trataba de una llamada telefónica del hospital. Se nos acababa de informar que Alma había sufrido de un infarto, algo realmente espontáneo, pero lo peor de esto es que había sido fulminante, por lo tanto, había muerto. No me podía creer lo que estaba escuchando. De inmediato informé que iba para allá, y cuando colgué, le di la noticia a Isela. Yo estaba consternado, no entendía cómo estaban pasando tantas cosas. Isela puso una cara de nervios. De inmediato subimos al auto y fuimos directo al hospital. Ahí nos dieron todos los informes. Hicimos algunos trámites para que pudieran entregarnos el cuerpo de Alma. Cuando vi su cuerpo sin vida, sentí mucha culpa. Me sentí como un monstruo, pero también, al ver a Isela, me di cuenta que de alguna manera el destino nos había puesto el camino libre para amarnos. Qué difícil situación, pero no les mentiré que con el tiempo, la muerte de Alma simplemente fue un hecho secundario. Isela y yo comenzamos con una relación. Eso sí, nos fuimos a otro lugar, a uno donde nadie nos conociera, para así comenzar nuestra vida juntos. Todo iba de maravilla, ya estábamos planeando nuestra boda. Y la verdad yo me sentía muy feliz, muy pleno, como jamás antes lo había experimentado. Pero finalmente, Isela y yo comenzamos una vida juntos. Vivimos varios meses de armonía, de tranquilidad.
La única condición que le puse es que se empezara a vestir ya como una mujer. No esas cosas de negro y muy darks. Eso ya no iba si quería ser mi mujer. La gente nos miraba raro. La diferencia de edad pues se notaba bastante. Incluso hasta pensaban que era mi hija. Eso nos daba risa, pero ya estando en casa, le dábamos vuelo al hilo del amor. Sin embargo, también pasábamos momentos complicados. Fue para una ocasión que a Isela le dio una infección en la garganta muy fuerte, la cual le afectó bastante incluso en sus pulmones. Ella estuvo un tanto delicada de salud, estuvo varios días en cama. Por supuesto yo la estaba atendiendo. Y un día mientras ella dormía a causa de los medicamentos, me puse a curiosear un poco entre sus cosas. Ella aún conservaba sus libros y demás. Todo lo tenía metido en unas cajas que estaban en una pequeña bodega. Yo estaba tratando de reorganizar todo, y pues ahí con toda la intención, me puse a revisar un poquito de aquí y de allá. Ahí me di cuenta de que de verdad, Isela tenía ideas bastante extrañas, muy oscuras. De entre las cosas me llamó mucho la atención que había un libro de brujería. Sobre el borde de esta sobresalía una especie de fotografía, como si fuera un separador. Me imaginé que esta indicaba alguna página especial que a Isela le interesaba. Por eso es que abrí el libro. Me llevé la sorpresa más extraña de mi vida, cuando al ver esa página, me di cuenta que se trataba de una especie de hechizo de amor, un amarre. Pero eso no era todo, porque aquello que le marcaba como separador eran un par de fotografías, una de Isela y otra mía. Estaban unidas con algún tipo de pegamento, y al reverso de estas venía una inscripción, la cual hacía una especie de ritual, un decreto o algo así, en el cual se indicaba que nuestro amor sería eterno. Y sobre todo, lo que más me dio miedo, es que a cambio de que alguna entidad demoníaca le cumpliera ese deseo a Isela, la vida de Alma sería entregada. Me quedé en shock por un instante. No podía creer que Isela hizo un ritual de brujería para enamorarme y como ofrenda puso la vida de su propia madre. ¿Qué clase de demonio era Isela? Capaz de hacer todo eso solo para conseguir el amor de un hombre. Para mí eso ya era suficiente locura. Lo peor de todo es que, como todas aquellas cosas se dieron, me di cuenta que la brujería era real, que todo estaba ocurriendo. Yo me enamoré de ella y Alma murió. Las cosas estaban muy claras. Estuve indagando un poco más. De este modo, guardé en una maleta todas las cosas que estuvieran con referencias a la brujería y al hechizo que me hizo. No le reclamé nada a Isela, aquello sería un error. No sabía si ella tenía algún modo de atacarme, por eso es que necesitaba buscar ayuda. Días después de que ella se recuperó, le dije que iría al trabajo, pero no. Fui a buscar a una mujer para que me ayudara. Entre contactos conseguí a una mujer que era curandera y le llevé todas aquellas cosas. La mujer con su ayuda me hizo unas limpias y según esto deshizo el amarre. Me dijo que le había costado trabajo porque Isela había estado invocando demonios y fuerzas muy poderosas. Aquella curandera me pidió, o mejor dicho, me hizo saber que si no me alejaba de Isela, la iba a pagar muy caro, porque Isela podría destruirme, acabar con mi vida si es que yo me atrevía a desafiarla. La curandera igual me regaló un amuleto, me dijo que debía portarlo prácticamente de por vida y me dio las indicaciones para curarlo, para renovar su energía en las noches de luna llena. De este modo, me sentí un poco más tranquilo. Le agradecí a la curandera y volví a casa, pero solamente para despedirme. No directamente. Escribió una carta para Isela. Le dije que ya no podíamos continuar. Le hice saber de que me había enterado de su brujería y que ya me había librado de eso. Le dije que no me buscara,
porque para mí ella era una asesina. Le arrebató la vida a su madre y jamás se lo iba a perdonar. Sé que puede parecer doble moral de mi parte el hecho de que en algún momento de la historia no me importó que Alma hubiera muerto. Al contrario, lo vi como un alivio, como una ventaja, pero también considero justificable que fue a causa de que estuve embrujado. Para muchos les parecerá absurdo, pero créanme que la brujería, un hechizo, puede dominar la mente de una persona y distorsionar mucho la visión que tenga de la realidad. Espero nunca tengan que vivirlo, porque entonces podrán cometer actos de los cuales en el futuro se arrepentirán. Recibí muchas llamadas de Isela para pedirme que regresara. Me dijo que era mentira lo de la brujería, que solo era un juego. Sin embargo, no era así. Tuve que cambiar de número telefónico. Me fui a otra ciudad a vivir. En fin, no tenía nada. No había hijos que me retuvieran. Por lo tanto, cualquier lugar podría ser mi hogar. Al día de hoy no sé nada de Isela. Tampoco me he esforzado por localizarla. Para mí ella es un episodio muy oscuro que pretendo dejar atrás, pero también sé que ella, con sus actos, quizá hoy no la esté pasando bien, pero eso ya es responsabilidad suya. Sé que existe el karma y ella lo debe estar pagando, y si no, lo hará en el futuro. Sé que también a mí me tocará parte de eso, porque indirectamente afecté a alguien, a Alma, quien era mi esposa, quien me dio momentos muy pero muy felices y llenos de plenitud pura, no bajo el efecto de una brujería. Con Alma todo fue al natural. Sin embargo, jamás me imaginé que en mi vida la brujería y todos esos temas oscuros me llevarían a brindar un extraño y oscuro amor de padrastro.